Segunda Crónicas capítulo 33 en el versículo 1 dice así de la siguiente manera. De 12 años era ¿quién? Manasés, cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto reinó? 55 años reinó en Jerusalén. Vea qué cantidad de tiempo, ¿verdad? Aquí en esta nación, cada 4 años se vota por un presidente, ¿no? Pues no estamos hablando de una presidencia, pero este varón fue rey de Israel. ¿Por cuántos años? 55 años. Dice, vea lo que dice el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos del Padre, ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué fue? ¿Qué hizo de malo? Vea lo que dice la palabra. Hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová, ¿qué dice? Había echado delante de los hijos de Israel. O sea, trató de imitar a esas abominaciones, aquellas naciones por las cuales el Padre le había dicho a Israel que no tenían que hacer como ellos. De otra manera, ustedes van a llegar a la tierra prometida y no van a hacer lo que hagan esa gente. Van a seguir mis mandamientos, mis estatutos. Pues Manasés, siendo rey, más bien llevó al pueblo a hacer esas conductas. Y vea lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, el papá más bien había hecho cosas buenas y él vino a reedificar altares, lugares que el padre había derribado. ¿Ok? Dice, levantó altares ¿a quiénes? A los Baales. ¿Hizo imágenes de qué? De acera, no de cera, ¿verdad? Hizo imágenes de acera. Adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Oiga lo que dice, edificó también altares en la casa de Jehová. O sea, alrededor del templo hizo altares, de la cual había dicho Jehová, Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Vea lo que dice el 5, edificó asimismo altares de todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. O sea, alrededor del templo llenó todo eso de idolatría. Eso fue lo que hizo Manasés. Vea lo que dice el versículo 6, qué fuerte. Y pasó sus hijos, ¿por qué? Por fuego en el valle del hijo de Hinón. Vea el nivel de apostasía. Eso es un nivel de apostasía. ¿Por qué? Porque el propio papá había hecho cosas buenas, guiando a la gente hacia el pueblo, hacia la palabra. Y este hombre inclusive, dice, pasó sus hijos por fuego. Los quemó en altares paganos. Oiga muy bien. Vea la apostasía de Manasés. ¿Qué dice la escritura? Estaba bien escrito. Si usted lo puede buscar, después yo se lo digo aquí. No es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, de yo Jehová. Eso está en Levítico 18:21. Entonces ellos no tenían por qué estar sacrificando, imagínense, a los hijos a un Dios pagano. Los sacrificios de niño al fuego eran una práctica asociada principalmente con el culto a Moloc. ¿Qué era Moloc? Es un dios cananeo de la fertilidad, que por cierto, para este tiempo lo están celebrando en ciertos lugares de Europa, para que usted, todavía estas prácticas todavía están, solo que camufladas de cierta manera. La escritura hace énfasis en la abominación que representaba ofrecer a los hijos como sacrificios, una práctica que fue severamente condenada por el Padre, ya que contaminaba primero que nada, oiga muy bien, contaminaba el pueblo de Israel, o sea, la asamblea, pero también dice la palabra que de cierta manera contaminaba el nombre de él. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová, dicen algunos. Él no iba a dejar, el Padre, que eso sucediera en su pueblo sin consecuencias. Muchas veces los actos que se hacían o que se hace no solamente contamina a la persona, la familia, trae consecuencias, sino también inclusive a un pueblo, a una nación. Oiga muy bien. Oiga lo que dice, observaba los tiempos. Y todo el mundo viendo ahí el reloj o el otro, ¿no? Observaba los tiempos. ¿Qué era eso? Eso se asocia con una búsqueda de señales y ciertos conocimientos a través de métodos que eran totalmente contrarios a la palabra del Padre. Manasés observaba los tiempos por medio de ocultismo y de superstición. Yo no sé si usted ha visto,
Hay gente, mi hermano, hay gente que pasa, y como le digo yo, hay gente que pasa buscando observa los tiempos, digo el otro, buscan en periódicos. Yo no sabía eso. Buscan hasta en los periódicos ciertas cosas y comienzan, y había gente en el trabajo que tenían hasta ese problema, porque hasta los mismos jefes comenzaron a tener problemas porque se provoca una necesidad de estar buscando ciertas cosas en el tiempo para ver si pegan los tiempos. Y oiga, y buscando en no sé qué, y hacen una cruz con números y todo. Mi hermano, ¿cómo es eso? Eso termina siendo mucho de estas prácticas, aunque la gente no lo crea. Luego lo podemos ver en un estudio más grande. Observar los tiempos, son prácticas, se asocian con gente que trata de buscar qué va a pasar y qué va a suceder. Eso es como lo que sigue, dice, miraba en agüeros. ¿Qué es agüeros? Forma de adivinación para tratar de conocer el futuro, lo cual estaba en directa oposición, por supuesto, a los mandamientos del Padre. Era dado adivinaciones, consultaba a adivinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo. Ay, Manasés, ¿qué hiciste ante los ojos del Padre? Hasta encender su ira. Oiga el nivel de Manasés. Ahora, ahí en el versículo 7, vea lo que dice. Además de esto que hizo, puso una imagen fundida que hizo en la casa del Padre, o sea, en el templo, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, todos los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Versículo 9. Manasés pues hizo, ¿qué hizo Manasés? Extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mis hermanos, Manasés, versículo 7, puso una imagen fundida de un ídolo en el templo. O sea, eso quiere decir que usted ha escuchado en Mateo 24 de la abominación desoladora. Pues un rey de Israel hizo una abominación de esas, y ese fue Manasés. En este caso, esto traería totalmente consecuencias al pueblo. Ahora, esta imagen que él puso era una estatua o ídolo de metal fundido. Quiere decir que, o sea, Manasés lo que hizo es: voy a ir a buscar todo lo que no se hace y lo voy a hacer. Manasés hizo todo lo malo que él pudo hacer. Ahora, el problema de Manasés es la parte que sigue, que vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Manasés era un rey. El ejemplo de Manasés extravió a la gente de Israel, a la gente de Jerusalén, a la gente de Judá. Ese es el problema. Vea lo que pasa. Muchas veces nosotros, como no somos personas, ¿sí o no? Y no es que nosotros queremos verlos de una manera por encima de otra persona, de ninguna manera. Humildemente, espiritualmente, hay personas que nosotros conocemos que están extraviadas. Aquí hay 2 sillas, mi hermano, Cristian. Sí. Si quieres se puede sentar aquí a la par mía, me hace ahí, nada más. Nosotros conocemos personas que muchas veces espiritualmente están extraviadas, ¿sí o no? Las conocemos. Este mundo en el cual vivimos, todos tenemos de cierta manera una influencia espiritual, por supuesto. Hay una influencia espiritual en este mundo total en todas las cosas. Usted no ha visto cómo los músicos y cómo todo esto se ha vuelto, ellos últimamente todo es en contra, o sea, todas las cosas que hacen es prácticamente, usted dice, abominación, ¿no? Esos videos con todos esos premios que dan, ya lo que hacen, ellos no lo ocultan, o sea, todo es tinieblas. Y interesantemente, todo va en contra de los mandamientos del Padre. Inclusive utilizan los mandamientos del Padre para burlarse y demás. Pero hay muchas veces conocemos personas que están extraviadas espiritualmente y debemos de analizar si le sucedió lo que le sucedió a la gente de Jerusalén en ese tiempo. ¿Cuántos años gobernó Manasés? 55 años.
55 años. La influencia de Manasés sobre esos pueblos no fue poca, fue mucho tiempo. Ahora, vea qué terrible, qué increíble. A veces debemos de analizar qué pasa cuando ese ejemplo, ese mal ejemplo, vamos a ver por qué el rey tenía mucha responsabilidad en esto, pero qué interesante porque a veces tenemos un mal ejemplo en la casa, ¿sí o no? Mi hermanilla. Yo no, mi hermanilla, el ejemplo de ella. Ella era la mayor, ¿ah? O mi hermano. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Dos. Y usted es la que da el ejemplo en la casa. Así me gusta, ¿eh? ¿Sí o no? A veces pasa que en la casa, inclusive con nuestros papás, inclusive con nuestros hermanos, ¿qué ejemplo hemos visto? Que ese ejemplo nos ayuda a nosotros a extraviarnos. Y a veces encontramos personas que no tienen la culpa, tal vez de cierta manera, porque están tan extraviadas espiritualmente y hay que orar por ellas. Hay familias, en este caso a veces, el mal ejemplo es en la familia más grande. Abuelos, hay unos tíos que son tremendos. A veces esos tíos tienen mucha influencia en la vida de los sobrinos. Los primos, llegaron los primos de allá del otro lado y son una influencia que usted sabe que no es buena, un mal ejemplo. Aún hay muchos casos que, mi hermano, en la manera espiritual que estamos viendo hoy en día, hay mucha gente que está extraviada espiritualmente por los malos ejemplos. Este varón fue 55 años rey, imagínense el ejemplo que tenía que dar, que han tenido las iglesias, las congregaciones, ¿sí o no? Y mi hermano, estoy aquí para nosotros, para mi esposa, para mí, porque ¿qué ejemplo estamos siendo nosotros para ustedes? Hay mucha gente, porque por el ejemplo de aquellos que se deberían de ser, tal vez, como dice la palabra, que deberían de llevar la batuta como pastor, llevar y enseñarles, son un mal ejemplo. Y hay mucha gente que se está extraviando por todas estas cosas. Familias, padres, tíos, primos. Pero vea qué interesante, analicemos el caso de Manasés. Manasés, oiga lo que dice la palabra. Él reedificó los lugares, dice, altos. ¿Qué hizo Manasés? Reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Entonces parece que el ejemplo del papá hacia Manasés no era tan malo. Ahora, ahí viene otro grupo de personas. Hay otro grupo de personas que, a pesar de que tienen un buen ejemplo, desean hacer lo malo y están extraviados simplemente porque les da la regalada gana, como dicen aquí. Entonces, tenemos grupos, cosas que pueden influir en que la gente se extravíe. Pero Manasés tuvo hasta un buen ejemplo en casa, porque hizo todo. Parece que se fue a Deuteronomio y buscó dónde estaban todas las maldiciones y comenzó: voy a hacer todo lo malo, voy a hacer esto y esto. Y se inventó hasta una abominación desoladora, por decirlo de alguna manera. Metió una imagen en el propio templo. Manasés, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo cree usted que le fue a Manasés? Entonces vemos este clase de ejemplo. Hay gente que puede estar viéndose extraviada por los ejemplos en las casas, con familiares, ni qué decir en las escuelas y colegios, inclusive con las cosas que a veces vemos en las iglesias. Mis hermanos, la Biblia, la Escritura nos dice que estamos nosotros en los tiempos, por lo menos lo que estamos viendo, nos estamos aproximando muy cerca a tiempos proféticos, tiempos donde se van a cumplir muchas cosas. Y la palabra es bien clara que dice, ¿qué dice? Que antes de que venga el Mesías van a acontecer dos cosas. Una es la apostasía y otra es que va a venir el hombre de pecado, o sea, lo que se conoce como el anticristo. Entonces usted y yo tenemos que estar listos, porque si vamos a ver malos ejemplos, usted no tiene por qué extraviarse, ni su casa tiene por qué extraviarse. La salvación suya es de demasiada importancia y se pagó con sangre de un hombre inocente como para que usted la pierda por otra persona. De ninguna manera. A veces son excusas, a veces afecta mucho. Y yo lo digo porque hemos atendido muchísimas personas y es muy duro cuando llegan personas donde gente que eran supuestamente pastores, líderes y demás hicieron cosas terribles.
Pero mi hermano, su salvación no depende ni de ningún hombre ni de ninguna persona, ni de su esposa, ni de su esposo, ni de sus hijos. La salvación es algo personal. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Vea lo que dice entonces. Segunda Crónicas 33:9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, fue tan malo, más malo que las naciones, el Padre tenía como plan sacar a esas naciones. Era un tiempo de un juicio y tenía que sacar a la gente que vivía en aquella tierra, ¿sí o no? Y esa gente hacía abominaciones, cosas terribles. Por eso el Padre les dijo, no hagan como las naciones en las cuales ustedes van a llegar a conquistar esa tierra, no lo hagan. Y este hombre hizo más bien cosas peores que la gente que vivía ahí. Y era el rey de Israel. Y reinó 55 años. Imagínense la influencia que fue eso. El Padre Creador, a nosotros, a usted y a mí, nos puso en esta tierra con una misión muy hermosa. Amén. Él nos puso a nosotros. ¿Qué fue lo que dijo el Mesías? Cuando ya estaba próximo, ya él había resucitado, y que le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todo lugar donde ustedes vayan. Entonces, nosotros, el ejemplo que tenemos nosotros, el testimonio que tenemos nosotros, el Padre nos puso en esta tierra, primero que nada, en la casita ahí con sus hijos bonitos y hermosos, con su familia que está ahí alrededor tuya, ya sean tíos, padres. Va a haber un tiempo para ellos, si ellos no conocen. Pero el Padre nos puso aquí a nosotros para nosotros ser, ¿qué? Un ejemplo. ¿Para hacer qué? Testimonio. Para hacer luz. Para discipular. Vea, yo le voy a leer algo de la palabra. Vea qué interesante. La gente de Tesalonicenses entendieron esto así, pero así. La gente de Tesalonicenses vivía en una ciudad donde había mucha idolatría. La gente de Tesalonicenses vivía en un lugar donde había mucho pecado. Y llega lo que dice Pablo de la gente de Tesalonicenses: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Mesías. Vea qué hermoso. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. A esta gente los andaban persiguiendo para matarlos, los de Tesalonicenses. Oigan muy bien. Con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. La gente de Tesalonicenses venían de un background, oiga, idolatría, bueno, de todo lo que usted se puede imaginar. Eran, bueno, un pueblo muy pecador. Y ellos llegan y conocen de la palabra a través de los discípulos, y ellos se vuelven imitadores del Mesías, de Pablo. Siguen ese ejemplo. Y más bien ellos llegan a ser ejemplo de la gente en Macedonia y en Acaya. Eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, ahí el versículo 6 en adelante. Nosotros, el Padre nos pone a ser ejemplos en esta tierra. Yo lo he escuchado muchísimas veces. El ejemplo, ¿sí o no?, habla 1000 veces más que 1000 palabras, ¿sí o no? El ejemplo habla muchísimo. Entonces, esta gente de Tesalonicenses entendió ese principio. Y entonces, volviendo a Crónicas, vea lo que dice 2 Crónicas 33:10. Volvemos a la vida de Manasés. ¿Qué le pasó a Manasés? Este hombre hizo toda esta apostasía. 2 Crónicas 33:10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué dice? No escucharon. Versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Yo no sé usted, mi hermano. Este hombre, volvemos a Manasés, y hace todo lo malo que él, bueno, que se pudo haber pensado. Dice la palabra que no hubo otro rey. Imagínense lo que es meter en el templo una abominación de esas. O sea, este hombre quemó sus hijos en altares paganos. Y viene y usted dice: ah, sí, le fue feo a Manasés. Pero yo no sé usted, pero yo veo misericordia aquí. ¿Sabe por qué? Mucha gente, y usted lee los comentarios de los bíblicos, de las Biblias y los teólogos y todo esto, mucha gente piensa que a Manasés ni siquiera, ¿para qué decirle? Usted no ha visto, a veces hay gente que usted llega y los ve en una condición espiritual, ¿sí o no? Y dice: no, ¿para qué hablarle ya? Acuérdese de Manasés.
Acuérdese, Manasés, porque el padre le envía primero que nada, le dice, ve a Manasés, les habló, mas ellos no escucharon. Pero yo veo misericordia, porque a pesar de que era, digamos de cierta manera, tan apóstata, tan malo, el padre le manda un mensaje. El padre manda mensajes muchas veces, él le dice, hey, eso es misericordia, para que se despierte, para que haga las cosas bien. Ellos no escucharon, pero eso es misericordia. Tocar la puerta, dice la palabra que él viene y toca la puerta, ¿no? Él está tocando la puerta y él toca la puerta para que nosotros muchas veces reaccionemos. Él no reaccionó, no. Qué bárbaro, Manasés, más jupón, dijo el otro, ¿verdad? Y usted se queda, ay, Manasés, ¿ah? No quiso escuchar. Pero aquí hay gracia, porque ¿qué obligación tenía el padre de advertirle a alguien tan malo? Podría decir alguien, ¿no? Inclusive de hacer una abominación como la hizo, quemar sus hijos. Mi hermano, hoy usted ve algo y mucha gente dice, y vemos las noticias, ¿usted ha visto la violencia que hay en Costa Rica? Le decían la Suiza centroamericana, le decían, ¿eh? Mis hermanos, hay que estar orando por esta tierra. Esta tierra está, oiga, espiritualmente hay sangre de esquina a esquina. Mueren gente todos los días, a cada rato. Y mis hermanos, uno ora por las familias que son afectadas por todo esto. Los niños. Y tras de eso, en medio de todas estas cosas, toda esa sangre que se derrama, que ellos de ninguna manera, ellos puedan espiritualmente, hay que orar por sanación, pero que ellos puedan entender que esto no es normal. La violencia doméstica, la violencia que hay en las calles, la violencia que hay en las películas, la violencia que hay en la música, eso no es normal. Y usted y yo tenemos un gran ejemplo que darles a ellos para enseñarles y decirles, vea papito, el mundo. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño y dijo el otro, imagínense, si fue hace, que nosotros salíamos de la casa quedaba abierta, se metía hasta el perro, se llamaba Carpi. Y uno se metía al perro, entraba aquel desorden, y oiga, y ahí quedaba la casa abierta. Nos íbamos hasta allá a LA, o sea, Los Ángeles de Grecia, y caminábamos, y oiga, y eran 3, 4 horas, y volvíamos, no cerramos la casa. Hoy en día usted deja 10 minutos el carro en ciertos lugares de esta ciudad, y usted está pensando, se lo habrán llevado, y lo dejó en un parqueo, ¿verdad? Mis hermanos, la maldad, usted no lo puede normalizar. Porque les podemos pasar como las generaciones que le pasó a las generaciones de Manasés. Estas generaciones fueron 55 años de estar viendo malos ejemplos. Llega un momento determinado que los muchachos piensan que matar es cool, que ser un gangsta y andar ahí, no sé, robando, eso es nice. No. Por eso tenemos a los niños allá, a los adolescentes, y oramos para que esas estructuras de las tinieblas se rompan y ellos no, de ninguna manera, ellos no nacieron para eso. Nuestros hijos no nacieron para eso. Aleluya. Nuestros hijos nacieron para ser ejemplo en esta tierra, para ser ejemplo en esta nación. Aunque todo lo demás esté percudido y esté en tinieblas y a ellos los traten mal y los vean, hasta se burlen de ellos, ellos tienen que entender por qué son diferentes. Aleluya. Vean Manasés, ¿qué le pasó? Volvemos. Ahora, Manasés fue tomado, ¿de dónde se lo llevaron? A Babilonia. ¿Qué casualidad? ¿Le serviría esta disciplina a Manasés? Vea lo que dice el versículo 12. Me acompaña en 2 Crónicas 33, 12. ¿Qué dice? Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Ay, Padre, yo no lo puedo creer. Qué misericordia la de papá. Este hombre había quemado sus hijos. Este hombre había llevado a mucha gente a la perdición. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Aquí viene lo que muchas veces, yo no sé, a mí sí me pasó. A mí sí me pasó. A veces uno tiene que ser llevado en angustias para aprender la lección. Aprenda la lección, papito. Y yo, uno así. Aprenda la lección y uno verá que no es conmigo.
Vea, usted puede ser por aquí, puede comprar un tiquete, puede irse para Japón, puede irse para China, puede irse para Perú, para Chile. La lección que el Padre tiene para ti, te la vas a llevar porque Él te ama. No haga las de Jonás, porque aunque se vaya a meter al mar, algo va a suceder. ¿Sabe qué le pasó a Manasés? El Padre lo perdonó. Alguien dijo, no hombre, ese hombre no merece perdón. Y yo tampoco merecía perdón. Yo no sé usted, pero yo no. Deberíamos de estar atentos, eso sí, a cuando el Padre nos habla y nos dice, ¿por qué? Porque ¿para qué llegar a angustias, sí o no? ¿Para qué llegaran angustias? El Padre les haya hablado primero. O sea, si ellos se hubieran atendido, se hubieran ahorrado ¿qué? Angustias. Hay gente que el Padre a veces le está hablando para que no llegue angustias y la gente va así como, no es conmigo, no es conmigo, no soy de palo, soy de palo. Mi hermano, a veces es contigo. Y el Padre te está hablando. No cierre los oídos a la disciplina hermosa del Padre, pero qué amor de papá. ¿Dónde oró Manasés? En las angustias, versículo 12. Y vea lo que dice. Dice que fue humillado. Manasés no fue el primero en la escritura, ninguna manera, que se volvió al Padre en angustias. No deberíamos de esperar estar en angustia, eso sí, para volvernos a papá. Hoy es el día de volvernos al papá, amén. Hoy es el día. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hay momentos de escuchar, pero yo no sé usted, pero qué misericordia. Vea lo que dice el versículo 14. ¿Qué hizo Manasés? Edificó. Después de esto, ¿qué hizo? Edificó el muro exterior de la ciudad de David. O sea, Manasés, estando en Babilonia, de alguna manera regresa a Jerusalén y sigue siendo rey. Y vea lo que dice, llega a Jerusalén y ¿qué hace? Voy a edificar el muro exterior. ¿Para qué ponían el muro exterior en Jerusalén? ¿Para qué cree que era el muro en Jerusalén? Para guardarlos de todos aquellos ejércitos y toda aquella gente que a veces venía a hacer daño a las ciudades. Él viene y comprende eso. Al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta, estoy leyendo de 2 Crónicas 33:14. Dice, vea lo que dice, puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. O sea, el hombre comenzó a cuidar el pueblo de Dios. Versículo 15, así mismo quitó, ¿qué dice? Los dioses ajenos. ¿Qué hizo? Quitó el ídolo de la casa de Jehová. Ay, qué bueno. Y todos los altares que había edificado los quitó en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas y paz y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué mandó? A que Judá sirviese al Dios de Israel. Versículo 17, vea qué interesante. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Usted dice, ¿cómo es eso? Las reformas de Manasés representan una reversión de todo aquello malo que él hizo, ¿sí o no? Ahora, yo le digo una cosa, Manasés tuvo humildad, porque llegar a ser rey, usted ha sido el rey más malo de toda la historia, ¿verdad? Y usted llega y ahora tengo que decir, me equivoqué. Derriben todo eso que hice, porque él fue que los hizo. Quiten la imagen que puse en el templo, tuvo humildad. La parte del arrepentimiento. En la palabra muy hermosa, el arrepentimiento se reconoce como no solamente lloro, el arrepentimiento bíblico es, si lloro, si tengo que llorar, lloro lo que lloro, pero yo cambio mi camino, me devuelvo del camino que había andado. Por eso muchas veces el Padre les decía al pueblo, vuélvasen a las sendas antiguas, que era la palabra, cambien el camino que ustedes y vuelvan a mi camino. Este rey comenzó a identificar que él había hecho todas estas cosas malas, pero vea qué interesante, en los lugares altos, la gente que dice, perdón, seguía sacrificando, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Esos lugares altos no están en la escritura. No crea, mi hermano, que 50 años, no sé cuántos años fue toda la apostasía, pero una gran cantidad de años fue la apostasía de Manasés, hicieron mella en el pueblo también. Y ellos seguían adorando en ciertos lugares que no estaban en la escritura. Él trató, pero hasta ahí le llegó.
¿Qué quiere decir esto? Que a pesar del ejemplo que él trató de ser diferente, ya había un daño hecho en el pueblo debido al ejemplo que él había dado. Entonces, dígame sí o no, él era rey. Qué importantes son los ejemplos. Un día vi una notificación ahí, alguien ponía, ¿cuál maestro cambió tu vida? Bueno, yo le hubiera puesto, ¿cuál maestro cambió tu ceja? Porque en aquel tiempo mandaban borradores y se lo pegaban a veces en la frente a uno. Imagínense si yo, bueno, los añillos, oiga, le tiraban el borrador, Frank. El borrador. Hoy en día hacen eso, oiga, va preso el maestro. Pero veía esa aplicación, ponía a la gente, ¿cuál maestro o quién impactó tu vida? ¿Quién ha sido ejemplo en tu vida? Dígame. Bueno, piénselo ahí un momento. ¿Quién ha sido una persona que dice, usted pensaría, qué ejemplo me dio esa persona? ¿Qué ejemplo? ¿Qué manera? ¿Qué resiliencia tenía? ¿Qué manera? Yo me acuerdo de una señora que no era ni mi abuela, porque no era mi abuela. Y por la gracia y la misericordia del Padre, esta señora fue la que crió a mi mamá. Y ella no era mi abuela, pero para mí ella era mi abuela. Y me acuerdo levantándose a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, levantándome y vaya, sácame madera, voy a hacer desayuno. Y no era un día, ¿verdad? Era todos los días ayudando a mami, siendo una abuela. Y no era abuela, para nosotros era abuela. Y fue un ejemplo en muchas, muchas cosas. ¿De quién se acuerda usted un ejemplo de alguien que haya impactado su vida? Que tal vez ni siquiera, ella no era mi abuela, yo le decía abuela. Le decía abuela, y ella no era mi abuela. Ve el impacto que hizo en un niño, porque para mí ella era mi abuela. Cuando a mí me dijeron que no era mi abuela, y yo tenía, no sé, 5 años, para mí eso fue un conflicto. Porque ya venía mi abuela verdadera, igual, eso es otra historia para otro día. Pero yo decía, ella es mi abuela, ¿cómo que yo tengo otra abuela? Y al final del cabo me convencieron diciendo que qué hermoso, porque yo tenía 3 abuelas. Y no era cualquiera que tenía 3 abuelas. Entonces, mis hermanos, ¿quién ha sido un impacto, un ejemplo en tu vida? ¿Quién ha sido ese? Hay ejemplos, mis hermanos, que son buenos y otros no muy buenos. Manasés no fue buen ejemplo por mucho tiempo. Al final de su vida trató de ser buen ejemplo. La Escritura nos habla muchísimo de esta palabra. ¿Usted sabía eso? Acompáñenme a 1 Corintios 10. Porque los ejemplos, es que el Padre sabe que usted aprende, nosotros aprendemos de una manera en la cual Él se cerciora de que como nosotros como hijos no nos vayamos a extraviar. Oiga muy bien, 1 Corintios capítulo 10. Entonces, amén, me dice amén, David, sí, lo tiene ahí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Amén, aleluya. Sí. 2. Ahí lo encontró Graving. Sí, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Léamelo ahí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas, dice Pablo, les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, y están escritas para advertirnos, dice otra versión, amonestarnos, dice la Reina Valera, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Escuchado ese pasaje? Ese pasaje lo usan rarísimo para muchas cosas. Oiga lo que está hablando. Pablo me está hablando a mí que hay cosas escritas en el Antiguo Testamento que el Padre lo dejó establecido para que sean ejemplos, y están escritas para advertirnos, amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Lo que le pasó a Israel
lo que leíamos ahora Manasés y todas estas cosas que están en el Antiguo Testamento, debe ser una enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. Si deseamos ser, yo deseo ser un buen ejemplo, ¿sí o no? Yo deseo ser un buen ejemplo. ¿De qué me serviría levantarme, orar, leer la palabra y todas las cosas, tener reuniones con algunos de ustedes y todas las cosas, si al final del día yo no puedo ser un ejemplo para ustedes o para sus hijos? No, eso no debe ser. La Biblia me enseña que yo tengo que ser ejemplo, y el Padre deja establecido escritura para que usted aprenda a ser ese ejemplo que usted tiene que ser para los tiempos finales. ¿Qué es lo que sucede? En el tiempo de Manasés, el pueblo se extravió porque tuvo un mal ejemplo. Y usted y yo no podemos, porque tenemos que dejar ahí, vea, a los niños, a los adolescentes. Hay mucha gente en esta tierra que necesita conocer el buen ejemplo de la escritura. Entonces, ¿qué hizo Manasés? El contrario, fue extraviarlos. El Padre no nos puso para extraviar a nadie, de ninguna manera. La palabra que usted tiene ahí, que dice ejemplos, en el griego, que se dice en 1 Corintios 10:11, es una palabra que se conoce como, usted la puede buscar en la aplicación, en el griego es una palabra tipos. ¿Qué es esta palabra tipos? Quiere decir que Dios nos deja, esta palabra, vea todo lo que abarca, es un patrón, no es el patrón del trabajo, ¿verdad? Es una figura, es una sombra. El Padre, como Él es el que nos creó, ¿verdad? Y Él quiere que usted no se extravíe, ¿sí o no? Si el Padre no desea que nosotros no nos extraviemos, el Padre nos deja patrones, figuras y símbolos, sombras en la escritura, para que usted y yo no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Yo no sé cuántos años va a caminar usted en esta tierra. Yo ya tengo años. Y una de las cosas que he aprendido es que en la escritura puedo encontrar el consejo para todo lo que yo necesito. Desde mi matrimonio hasta la parte financiera, hasta mis amigos, hasta los niños y adolescentes. Ahí está todo. El asunto es cómo encuentro yo esos tipos, esos patrones, esas figuras, esas sombras que el Padre nos dejó. Es como un mapa para que usted y sus hijos no se pierdan en este tiempo. ¿Y por qué es importante en este tiempo? ¿Sabe por qué? Hay uno que en Costa Rica lo conocen como el pisuicas, ¿no? Pisuicas, ¿sabes? Pisuicas. En la Biblia se conoce como, mucha gente lo conoce como diablo. El verdadero sentido de este hombre se llama adversario, Hasatán. Él es el adversario suyo y de su familia. Y él no quiere que usted siga estos patrones, figuras y sombras, porque él sabe que el día que usted tenga esa revelación, usted no lo va a desviar nada, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ¿qué pasa? El enemigo, dice la palabra, ¿qué dice que es? Él anda rondando como león rugiente, no es un león, pero es como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, hay gente que no conoce de estos patrones, de estas sombras, de estas figuras, y usted no conoce de eso. Hay una parte muy grande de la escritura que no se le ha sido revelada. Entonces, como usted no conoce eso, el enemigo es demasiado sutil. ¿Sabe por qué? Oiga lo que dice la palabra. Los discípulos le preguntan al Mesías, Jesús, me encanta en hebreo si lo menciono, porque el único es el nombre en hebreo, Yeshua, que significa salvación, ¿eh? Y él le dicen los discípulos, Yeshua, Jesús, ¿qué señales hay de tu venida y del final de esta era? No el final del mundo, oiga, final de esta era, así se debería traducir esa palabra. Y lo primero que él le dice son, terremotos, no. Huracanes, no. Lo primero que él dice es, dice, mirad que nadie os engañe. Lo primero que usted tiene que entender es que lo primero que va a venir para esos tiempos finales, antes de la venida del Mesías, en medio de esa apostasía, todo esto va a venir a engañar y va a tratar de engañarte a ti, a tu papá, a tu familia, a tus hijos.
Entonces, Él nos da a nosotros la medicina correcta para no ser engañado. Y mucho de toda esa medicina y mucho de todo eso hermoso está en esto, en estos tipos, en estos patrones, en estas figuras. ¿Y sabe dónde las encuentra usted? En el Antiguo Testamento. Y que es una de las cosas que mucha gente, y como le digo, no lo digo de mala manera, pero la gente dice, eso es del Antiguo Testamento. Eso está obsoleto, eso no sirve. Oh, suave. Si yo leo el libro de Apocalipsis, o sea, el libro de la Revelación, y no he leído ni siquiera a Daniel, cuando viene en la parte donde sale aquel, dice el Juan, vi a una bestia salir del mar. ¿Y qué figura tenía? ¿Y qué comienza a hablar? Y comienza a darme ciertas características de algo que habló Daniel cuando él vio a un león y vio, entonces el libro de Daniel está revelado, el libro de Apocalipsis de Revelación está revelado en Daniel. Imagínense si yo no he leído Daniel, yo pienso, esa bestia puede ser aquel país y aquella persona, porque nunca leí Daniel. Daniel me explica quiénes son ese último reino y ese reino que va a venir. Entonces yo no tengo que comenzar y hacer las de José Canseco. ¿No lo conocen? No. ¿Do you know José Canseco? Sí. Batear. Yo no tengo que batear. Aquí está en la palabra. Y el Padre nos habla una y otra vez por medio de tipos, patrones, figuras y sombras. Entonces, en estas cosas es lo que el Padre desea que usted y yo aprendamos. ¿Por qué? Vea lo que sucede. Muchos pensarían que en medio de estas cosas, ¿por qué? Volviendo al tema del Mesías, el Mesías les dijo, mira que nadie los engañe. Entonces todo el mundo piensa que va a venir el enemigo así, vestido rojo, con cachos, y para allá le ponen una bandera, algo negro, entonces queda rojo y negro. O sea, imagínense, todavía peor, imagínense. ¿Qué es lo que pasa? Vea lo que dice la palabra. ¿Por qué el Padre dice, vea que nadie los engañe? Y esto no nos tiene que maravillar, ¿por qué? Porque el mismo adversario, el mismo Satanás, se disfraza, ¿sabe cómo de qué? De ángel de luz. Así que no es extraño si también, oiga, sus ministros, Satanás tiene ministros en esta tierra, sí, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo usted diferencia de un ministro de Satanás a un ministro del Padre? Usted sabe que hay sombras, patrones y figuras bíblicas que le puede enseñar a usted a determinar eso, y yo no lo voy a juzgar. Vea ese, oiga, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Hay gente hoy en día que están haciendo cosas totalmente antibíblicas, pero parecen espirituales. Entonces la gente, usted y yo, como somos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Y a través de todos los años y los años que vino y todas las generaciones, usted y yo, hay una necesidad, un vacío que no lo puede llenar nada. No lo puede llenar ni la música, no lo puede llenar el amor, como la gente lo dice, no lo puede llenar el sexo, no lo puede llenar las drogas, no lo puede llenar nada. El orgullo, eso lo único que lo llena es la presencia del Padre. Y eso es a través por medio del Espíritu Santo, lo que se conoce como el Ruach HaKadosh, el soplo que el Padre puso. Ese soplo en nosotros nos llena y nos hace ver la vida de otra perspectiva. Y usted va a entender bíblicamente cómo yo descifro si este es un hombre de Dios o un ministro. Y yo no lo tengo que andar poniendo ni en Facebook, ni Twitter, ni en Instagram. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Así lo dice la palabra. La palabra dice que este mundo está gobernado ¿por quién? Por el adversario. Nosotros que estamos en el Espíritu Santo somos, mi hermano, somos minoría, aunque usted no lo crea. Pero con el Padre sí somos mayoría. Y así es donde entonces caminamos conforme a su voluntad. Entonces yo tengo que entender que el propio Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si en el tiempo de Manasés
la gente hubiera conocido la escritura así, hubieran quemado sus hijos a Moloc. No. Hubieran ido a adorar a los altares que estaban en las montañas, que eran paganos. No. Hubieran hecho esto y esto. No, porque la Biblia nos dice claramente cómo el Padre desea ser adorado. Y aquí es donde viene la palabra. Vea lo que dice. Voy a terminar algo con Manasés. ¿Está bien? Terminemos algo con Manasés. Yo le voy a leer la palabra. Vamos a Deuteronomio 17. Vamos a Deuteronomio 17. Vea qué hermoso. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Deuteronomio fue escrito ¿por quién? Muy bien, Moisés. Deuteronomio es como la carta de despedida. Moisés ya no va a entrar a la tierra prometida y él les escribe la carta otra vez de todas las instrucciones, mandamientos y demás al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. ¿Quién los va a guiar a la tierra prometida? ¿Sabe cómo se llama? Un hombre que se llama... ¿Usted sabe cómo es prácticamente el nombre de él en hebreo? Yeshua, Josué. Es un ejemplo, es un típico, es una sombra, eso no lo vamos a ver hoy, del propio Mesías. Él los va a llevar a la tierra prometida. Pero Moisés comienza a dejarle una carta. Pero ve qué interesante lo que le dicen. Deuteronomio 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el padre comienza a dejarle instrucciones al pueblo para cuando vaya a tener rey. Pero vea qué interesante. No era el plan de papá que Israel tuviera rey. Pero el papá, como sabía que eran jupones como Chicho, él dejó las instrucciones. Por eso hay gente que dice, pero ¿saben? Deuteronomio me dice que hay instrucciones para un rey. Y cuando van a pedir rey, el padre dice, ustedes, yo soy el rey de ustedes. ¿Y sabe por qué pidieron reyes ellos? Porque querían ser como las demás naciones. Ellos querían ser como alguien más. O sea, la identidad, usted tiene que entender, nosotros debemos de entender que la identidad en el reino es una identidad que el papá se la puso a usted y usted se la tiene que creer en el Espíritu, en la misericordia del Padre. ¿Para qué usted quiere ser como alguien más? Israel quería ser como las demás naciones paganas. Queremos rey que vaya delante de nosotros. Pero el padre, sabiendo estas cosas, deja Deuteronomio 17, 18, porque sabiendo que el pueblo iba a escoger rey en algún momento, llega lo que el rey tenía que hacer. El rey, versículo 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. ¿Qué tenía que hacer el rey? Una copia de los mandamientos de la ley. La ley lo que significa es Torah y Torah lo que significa es instrucción, mandamientos. Así que no nos tiene que asustar. El rey tenía que escribir a mano una copia de las instrucciones. El rey. Oiga, sigamos. Del original, versículo 18 al final, estoy leyendo. En el que está cuidado de los sacerdotes levitas. Vea lo que dice el versículo 19. Lo tendrá consigo. ¿Y cuándo lo tenía que leer? ¿Cuándo lo leía? Todos los días. ¿Sabe por qué lo tenía que leer todos los días? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Si usted no come, ¿cómo estamos ahí espiritualmente aquí? Si el papá los ve, ¿cómo estamos comiendo? Porque si usted deja de comer, le pasa las mías, se pone todo flaco. Estoy hablando por fe, para adelgazar un poco, ¿sí o no? Pero espiritualmente yo espero verme todavía más así pochotón de lo que estoy ahorita. Porque este es el alimento espiritual, pero estoy hablando del rey. Tenía que escribir una copia de las instrucciones, de los mandamientos, de la ley. Tenía que leerla todos los días. ¿Qué más dice? Oiga, qué lindo. Para que aprendiera. ¿Para qué lo leía? Porque yo quiero saber todo. No. Tenía que aprender a temer. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El rey tenía que tener sabiduría, aprender a temer a Jehová, a Dios. Vea qué bonito. ¿Qué más sigue? Para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, tenía que guardarlos,
tenía que ser ejemplo, tenía que guardarlos, ponerlos por obra. ¿Sabe cómo me gusta este pasaje en el Nuevo Testamento? ¿Sabe cómo lo dice Santiago? Sean hacedores, no solamente oidores. El rey tenía que guardarlo para hacer lo que estaba escrito. ¿Ok? Entonces, para ponerlos por obra. Versículo 20. Vea qué interesante. Aquí viene el trato ¿a qué? Al prójimo. ¿Cómo tenía que hacer el rey? Vea lo que dice. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. La escritura, escribirla, aprenderla, ponerla por obra. ¿Sabe qué me iba a llevar? ¿A qué me iba a llevar como rey? A que yo tuviera una imagen correcta de mi prójimo. Yo no lo iba a ver así, como dicen, del hombro para abajo. ¿Qué pasó con los reyes? Ellos no veían a la gente así. Entonces, vea lo que dice. Ni se aparte del mandamiento ni a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue. Bendición. Vea la bendición que viene. ¿Cuál era la bendición? Vida. Hay vida. ¿Para quién? Para él y sus hijos. Entonces, el rey, ¿cuánto tenía que leer la palabra? Todos los días. ¿Cuál debería ser la razón para leerla? Para aprender a temer a Jehová. Aleluya. ¿Cuál era la verdadera aplicación? Para ponerlos por obra. No solo escuche, sino para ponerlos por obra. Chicho, estoy hablando mío. ¿Cuál es el impacto de la escritura hacia el prójimo? Verlo como Dios lo quería verlo, no verlo de abajo aquí el hombre para acá. ¿Y cuál era la bendición? Para que tuviera vida. Oiga, ¿qué? Como le dicen, no hay nada malo aquí. ¿Cómo alguien puede decir que la ley y la Torah, vea lo que trae al rey? Entonces alguien dice, qué dicha que yo no soy rey. De verdad. Hoy le vengo con una buena noticia, mi hermano. Mi hermano, usted sabe que usted es rey. Su hijo nació para ser rey. Él juega bien fútbol, yo lo vi aquel día. Es muy bueno en la natación. Pero él lo primero que el padre lo trajo, por eso la puso usted como mamá, para que él sea rey. Y ahí viene lo importante de tener una revelación correcta, porque es que la gente te va a decir, ¿cómo que usted es rey? ¿No te ves? Sí, yo no soy rey. Eso sabe cómo se llama la profecía. El ya, pero todavía no. Yo todavía no soy rey. Y yo lo que soy es, ¿sabe qué soy? ¿Se acuerda, doña Nena? Un dulo. Porque para ser rey tengo que ser dulo. ¿Y sabe qué significa dulo? Un servidor. ¿Cómo se llama? Un siervo. Gracias, mi hermano. El libro de Apocalipsis, ¿sabe cómo dice? La revelación que le dio Juan para los siervos. Apocalipsis es un libro para que sea entendido por la gente que tiene la verdadera identidad de ser siervo en el Padre. Esto no me quita a mí de ser, porque yo tengo un ejemplo primero que nada, y yo le vengo a decir a usted, mi hermano, oiga lo que dice la palabra. Y de Jesucristo, busquemos lo mejor para que usted se lo escriba esta semana. Si alguien le dice, no sé, porque a veces el enemigo es así, ¿verdad? Yo salgo bien bendecido con la escritura, llego al trabajo mañana y le dicen, baboso. Si alguien le dice baboso, acuérdese de Apocalipsis 1:5, ¿ok? Porque usted no es baboso. No, usted no nació para ser baboso. A veces uno mismo, yo a veces me ha pasado en la casa, a veces uno, qué baboso soy, qué tonto. Y yo le digo a mi esposa, yo le digo, amor, la boca, me da boca, tengamos cuidado, ¿verdad? A sus hijos, no le diga tontos. No le diga tontos. A los liguistas, no los trate de brutos. Son liguistas, ya que pueden ser, ellos no tienen la culpa, ¿no? Pero no los trate así. Vea lo que dice la palabra Apocalipsis 1:5. Amén. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos hizo qué?
Dígalo usted. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Padre, yo hoy no quiero saber nada de babosadas. Yo no soy baboso. Yo soy, dice tu palabra, que en tu tiempo yo seré un rey y un sacerdote. ¿Sabe qué hacía el rey y el sacerdote? Ahí está. Esto de cierta manera es un patrón, una figura, una sombra. Y la gente que lo aplica en este tiempo, el que es fiel en lo poco, porque yo voy a vivir muy poco aquí, ¿verdad? Yo no sé, yo ya tengo 40, imagínense. Pero esto que yo voy a vivir no se va a comparar. Para empezar, ¿sabe con qué? 1000 años. Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes para el Señor durante este milenio, 1000 años. Si usted no lo ejerce ahorita, en lo poco que Dios le dio, ¿cómo lo va a ejercer en el milenio? Me voy a explicar, eso es una sombra. Entonces yo tengo que aprender, entonces yo tengo que leer la palabra y empiezo a las 8 de la mañana. Léala, mi hermano. Espíritu de somnolencia, huye. Espíritu de sueño, huye. Vamos, sí. Yo soy una de las personas que a mí me costaba mucho leer la palabra. Yo lo he dado como testimonio. Y la primera vez que yo empiezo y entiendo que hay alguna lucha espiritual, porque la carne no quiere lo que el espíritu desea. Entonces me llevaron y me enseñaron, me dijo, Chicho, tienes que orar en esto. ¿Sabe qué pasó? La primera vez que me leí la Biblia, me la leí en 6 meses. De Génesis a Apocalipsis. Y desde ese día, desde ese año que fue en el 2003, bendito sea papá, no he dejado de leerla. Porque me explicaron esto. El sacerdocio se ejerce de una manera humilde, con amor. No es para aplastar de ninguna manera, es para llevar a otros al reino del Padre. Entonces yo leo la Biblia, tengo que aprender a temer a Jehová, imagínense, claro que sí, todos los días. Ponerlos por obra, amar a mi prójimo, y eso me va a dar vida en abundancia. Amén. Yo le leo de nuevo esto, como decía Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, vea, yo le leo este pasaje, yo sé que usted lo conoce, pero se lo voy a leer por si alguna vez alguien le dijo baboso, o le dijo algo que no es su identidad como hijo. Ustedes son, mas vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Padre. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo antes estaba aquí, ¿verdad? Tirándole las tinieblas. DJ Chicho, me da vergüenza, pero así era. Así es. Si uno habla, yo veo Manasés y Manasés, y uno dice, uy, lo van a perdonar. ¿Y yo? ¿Y todo lo que hice? ¿Y todo el mal ejemplo que fui? Cuando ponía inclusive hasta la Macarena. ¡Qué vergüenza! Me da vergüenza, mis hermanos. Y todas esas cosas, ¿usted no cree? Cuando yo conozco del Padre, me doy cuenta de donde el enemigo me ha puesto. Yo estaba en las tinieblas, llevando gente a tinieblas. Ahora no, papá. Ahora vengo para este lado en su espíritu y ahora soy un sacerdote. Soy un linaje escogido para Él. Claro, yo no voy a jugar de Dios por eso, ¿verdad? Porque yo tengo el mejor ejemplo de sacerdocio es el Mesías. Él nació para ser rey y vea dónde terminó. En una cruz, muerto, sin nadie que estuviera ahí. Un poco, Juan, la mamá, uno tiene que entender que este sacerdocio lleva cruz. Y si la gente entiende, no quiere cruz, no, aquí hay cruz. Pero la cruz siempre va a llevar a la vida. Así es. En nosotros es diferente. En nosotros es diferente. Lo que antes hacía para allá, no, cancelado. Ahora yo camino bajo la identidad que el Padre me ha dado. Entonces, todos estos tipos, patrones y figuras me sirven para entender el plan del Padre. Para mí, para Fao,
para Lucas, para cada uno de nuestros hijos. Ellos tienen el derecho de entender estas cosas. Y usted y yo, Padre, nos puso aquí para que enseñemos estas cosas a ellos. El Padre no nos puso para hacer malos ejemplos, no. Nos puso para que fuéramos de ejemplo para esta generación y ellos alcancen la luz. Entonces, resulta ser que en la Escritura, como decíamos, hay figuras, hay patrones, hay sombras que la palabra del Señor nos pone para que usted y yo caminemos de acuerdo a su palabra. Le vamos a poner un ejemplo, ya con esto. Vamos a Números 21. Porque alguien dijo, Henry, yo sé, hablaste de los patrones, hablaste de todos estos tipos, pero usted me puede explicar uno. Vamos a explicar uno rápidamente. Y en el próximo estudio vamos a comenzar a estudiar uno que es sumamente hermoso. Números 21. Yo le voy a leer el contexto. ¿Qué estamos leyendo en Números? En Números estamos aprendiendo, está pasando, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel, durante su camino hacia la tierra prometida, ¿sabe qué comenzó a hacer? A quejarse. Se comenzaron a quejar de las dificultades del viaje, comenzaron a quejarse de la comida, el padre le mandaba el maná. Todo esto, entonces vino una consecuencia de la queja, vino una consecuencia de la desobediencia de ese pueblo, porque el padre los llevaba para la tierra prometida. Y el Padre les envió serpientes venenosas, oiga muy bien, que mordieran a muchos israelitas y causó muchas muertes. Números 21, versículo 6, amén. Y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes, ¿qué dice? Ardientes, venenosas, dice otras versiones, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, otra vez le pasó las de Manasés, ¿eh? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo y oiga qué interesante. Analicemos esto. Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y se queda. Yo no sé usted, si yo hubiera sido Moisés, seguro, ¿verdad? Por la falta, por lo poco que uno conoce, ¿verdad? Yo diría, ¿cómo? ¿Para qué voy a hacer una serpiente? ¿Para qué la voy a poner un asta? Está raro, ¿no? Y entonces, vea lo que sucede. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué dice? Y vivía. Y usted se queda, ¿qué? Qué raro, ¿verdad? No dice la palabra que no te harás nada de imagen y semejanza. ¿Qué estaba haciendo Moisés? O sea, ¿por qué el Padre mandó estas instrucciones? El patrón, la figura o la sombra, muchas veces, o sea, en el primer plano, donde la Biblia no lo pone, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Para qué va a levantar una serpiente de bronce y lo va a poner ahí arriba? Y cualquiera que era mordido, allá estaba atrás, allá va un hermano, volvía a ver la serpiente de bronce y vivía. No tenía que hacer absolutamente nada. ¿Qué es esto? No tiene sentido. Muchos de estos tipos, patrones, figuras o sombras proféticas, no tiene sentido hasta que la propia Escritura nos los enseña. Vea lo que dice Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Aquí hay un maestro de Israel. Un maestro en Juan capítulo 3. Está el Mesías y un maestro quería hablar con el Mesías que se llamaba Nicodemo. Y viene el maestro y está hablando con Moisés y el propio Mesías, Jesús, le va a enseñar cuál era la sombra, el patrón y la figura de aquella serpiente de bronce que tuvo que hacer Moisés en el desierto. Vea lo que dice Juan capítulo 3 versículo 14. ¿Qué dice? Y como Moisés, amén, estamos ahí. Versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Mesías está explicando las serpientes. Y esa serpiente que el Padre puso en el Antiguo Testamento, ¿apuntaba a quién?
al Mesías. Y de la misma manera que se levanta, dice así, vea lo que dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted se queda, ya entendí la serpiente, seguro. Vamos a hacer un análisis de esa serpiente rápidamente. ¿Por qué? Cuando el Mesías dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, vea lo que él dice, que el Hijo del Hombre, él está diciendo a Nicodemo que él es el Hijo del Padre Eterno, ¿verdad? El que estaba profetizado. Él está revelándole la identidad de él como Mesías, como Salvador. Él dice que cuando sea, así como Moisés, perdón, dice, el Hijo del Hombre se ha levantado. Él está estableciendo una conexión directa, aquí se cumple esa sombra, esta figura, este patrón, entre el evento de Números 21 y el propósito de la muerte del Mesías. No solamente la muerte, sino la resurrección. Veamos bien, el Hijo del Hombre es un título bíblico que solamente aplica para el Mesías. En este caso, él le está dando la identidad. Y decía que tenía que ser levantado. Hace referente a que él iba a morir en un madero. Él iba a morir en una cruz, donde sería llevado de acuerdo a las profecías, otras profecías. Este tipo de ejemplo y figura tiene varias capas, por decirlo así. ¿Por qué? Vea qué interesante. Debemos de mirar, ¿sí o no? ¿Qué era el requisito cuando lo picaba la serpiente a usted? Nada que ver, a la gente. Tenía que volver a ver a aquella serpiente de bronce. Si no, morían. Entonces, debemos de mirar la fuente. La única fuente de salvación que nos da el Padre es el Mesías. Es la única. Y teníamos que verla con fe. Usted sabe lo que es la gente. Moisés con una cruz ahí, con una serpiente de bronce caminando. Y Moisés le da la instrucción, el que vuelva a ver esta serpiente va a vivir. Es algo irracional. Para la mente de la gente que vivía en el tiempo del Mesías, morir en una cruz era totalmente lo peor que le podía pasar. Era lo más humillante. De hecho, La Pasión, las películas de Mel Gibson, creo que es la que refleja un poquito más de la humillación que recibió el Mesías. Pero creo que no le llega a la humillación que era. Y para que usted le fuera a predicar a alguien en aquel tiempo, que iban a Tesalonicenses, que iban a esos lugares de Grecia, ¿verdad? Que hoy en día mucha gente va hasta a pasear a Turquía, en el moderno Turquía, ir a decirle que el que los va a salvar murió en una cruz era algo irracional. Era algo totalmente. Entonces, de la misma manera como ver una serpiente era como irracional para ser salvo, ahora mirar la cruz para nosotros tiene que ser con fe y entender que ese era el sacrificio, porque el que tenía que estar en esa cruz no era el Mesías, era yo. Exactamente. Amén. Él nos sustituye. Vea lo que dice. ¿Qué significa esta serpiente con esto? El pecado y sus consecuencias. Para los israelitas, las serpientes y sus mordeduras representaban ¿qué? Las consecuencias de desobedecer al Padre. Ellos estaban tranquilitos, iban caminando en el desierto, el Padre les daba maná, les daba agua y todo, y comenzaron a quejarse y a quejarse y quejarse, y vinieron consecuencias. ¿En qué manera vino? En tipo de serpiente. ¿Cuál serpiente es? La que dice, el Génesis. ¿Les estaba recordando algo con la serpiente? Figura tipo, consecuencia de, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Así lo dice la palabra. Y entonces venían las serpientes. Pero vea qué interesante. A la serpiente de bronce, como Moisés levantó, también simbolizaba un juicio. ¿Por qué? Sobre ese pecado. En el momento que Moisés hizo la serpiente, usted sabe que lo haya picado usted en la serpiente y Moisés terminando de hacer la serpiente de bronce. Moisés, sóquele. En el momento que Moisés levantaba aquella serpiente, usted podía vivir. O sea, el pecado se le daba juicio.
Se terminaba. Ya no tenía efecto. El pecado en nosotros no tiene efecto por la misericordia de esa cruz. El enemigo le puede decir: ve dónde lo picó la culebra, pero me salvó. Ya volví a ver a la cruz. I'm sorry. Ya estoy salvo. Ya no tenía que morir. Esto es un tipología, patrón y figura para que nosotros entendamos. También hay otra: el triunfo sobre la muerte y el pecado. Aquellos que miraban la serpiente hecha por Moisés eran sanados, vivían. ¿Usted se imagina ahí? Está en el desierto, que lo pique la serpiente. Usted ha visto la cantidad de niños que han muerto ahora allá por el lado de San Carlos, que andan con las terciopelos. La terciopelo es tremenda. Mi hermano, más venenoso todavía todo el pecado que hay en el mundo. Y nosotros tenemos la oportunidad de volver a ver esa cruz, como aquella gente volvió a ver aquella serpiente. Imagínense. Entonces, en medio de todo esto, el Mesías da una sombra profética, un patrón, una figura, algo que está en el Antiguo Testamento y se cumple en él. Entonces dijo el hermano: entonces hagamos una cosa, celebremos el día de la serpiente de bronce. Sí, claro, vamos, haga serpientes de bronce y todo el mundo con la serpiente de bronce aquí. Oh, ya usted no tiene que hacer serpientes de bronce. Usted no tiene que andar haciendo. De hecho, esa serpiente de bronce a Israel, es que dijo el otro: Israel, ¿cómo le costaba? Israel somos nosotros por aquello, ¿verdad? La serpiente de bronce la tuvieron que destruir porque se convirtió en un ídolo. Ese no era el plan de papá. Hoy en día nos puede pasar con muchas cosas así. Viene una sombra profética para este tiempo. El Padre nos dejó un calendario hermoso y viene una sombra profética que se va a cumplir en poco tiempo y que nosotros deberíamos de entenderla, no solamente para comprender la salvación, sino para llevar a otros a revelación. Acompáñeme, y ya para terminar, a este pasaje bíblico. Ya leí. 1 Corintios capítulo 5. Pues mira, 1 Corintios capítulo 5. Usted es un sacerdote, un rey, amén. Amén, así es. Nuestra sombra profética del rey y sacerdote lo vemos en el Antiguo Testamento. Y vemos qué es lo que teníamos que hacer en Deuteronomio. Leer la palabra todos los días, aprender a temer a Jehová, hay que llevarla por obra, amar al prójimo, y eso nos va a dar vida y vida en abundancia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues, dice la palabra, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Usted sabe, uno tratando de algazar y que le digan: usted es nueva masa, mi hermano. Y casi me dijo albóndiga, ¿verdad? Versículo 7, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vea lo que dice el versículo 8. Así que celebremos ¿qué? La fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Mis hermanos, bíblicamente, para el tiempo de ahorita de primavera, porque estamos como una primavera, y en Israel también estamos en primavera, viene esta sombra profética. Viene la sombra profética de lo que se conoce son como las fiestas solemnes del Padre. Las fiestas solemnes del Padre empiezan con un sacrificio que es Pascua, en hebreo es Pesach. Y luego viene, yo sé que ustedes lo conocen, pero si alguno no lo conoce, viene panes sin levadura. Luego viene a los 3 días primicias. Y luego viene a los 50 días Pentecostés, o lo que se conoce como Chabot. Una de las mayores tipos, patrones y figuras y sombras que el Padre nos ha dejado en la Escritura para que nadie se extravíe son las fiestas solemnes del Padre. La Pascua, ya Él es el Cordero Pascual, dice la palabra. ¿Qué es panes sin levadura? ¿Qué es primicias? Y yo sé que usted lo sabe, pero mis hermanos,
cuando usted tiene que enseñarle esto a alguien, o a un niño, o un adolescente, o un adulto, esto es esencial para la salvación. ¿Sabe por qué? ¿Se recuerdan de Manasés? La gente le pasó algo en ese tiempo que nosotros no nos podemos dar el lujo que pase con nosotros ni con nuestros hijos. Oiga lo que dice la palabra. Mi pueblo, usted es el pueblo del Padre, ¿sí o no? Usted es pueblo de Dios, adquirido, amén, por su sangre. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? Del sacerdocio. Y porque olvidaste las instrucciones, los mandamientos del Padre, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi hermano, no podemos dejar eso. Este es un tiempo profético, bíblico, donde una de las mayores sombras proféticas, uno de los mayores patrones que el Padre nos ha puesto son las fiestas. Él llega y Él es el Cordero de Pascua, de acuerdo a Pablo, ¿sí o no? ¿Sabe en qué momento la resurrección? Por eso Él es las primicias de resurrección en esta fiesta. ¿Sabe por qué pan y sin levadura? Porque en Él no había levadura. La levadura es ejemplo de pecado. ¿Sabe por qué? ¿Y qué pasó en Pentecostés? El Espíritu Santo. Ahora yo le digo una cosa. Si el Padre nos deja todas estas sombras proféticas, todos estos patrones, estas figuras para entender su primera venida, si yo entiendo a la primera venida, ¿no cree que usted va a entender mejor las fiestas? Porque hay unas fiestas que no se han cumplido y se conocen como las fiestas de otoño. Si yo conozco las figuras, los patrones y las sombras que el Padre dejó para su primera venida, Él fue el Cordero de Pascua. Él fue la primicia. Él es el pan sin levadura. Y el tiempo de Pentecostés, Él ya estaba sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo descendió ¿en qué tiempo? En Pentecostés. Las fiestas son importantes, pero resulta ser que al final del año hay otras que todavía no se han cumplido. Una se conoce como Yom Teruah, el día del clamor. Luego viene Yom Kippur, Yom por aquello. Yom no vino hoy, pero Yom en hebreo día. Yom Teruah, día del clamor. Yom Kippur, día de la expiación. Y luego viene otra que se llama la fiesta de los tabernáculos. Pero vea qué interesante, estos son sombras proféticas, son patrones, son sombras, son cosas. Dice, ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios 5 que estamos leyendo? Vamos a terminar esta parte, vea lo que dice. Y aquí interesante, y es donde a veces uno no entiende, y sí entiende, porque es lo que dice. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Quién quiere limpiarse de la vieja levadura para este tiempo espiritual? Amén. Sí, amén. Para que seáis nueva masa. Sí, voy a hacer una masa nueva, Padre. Bájame unas libras nada más. Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vea lo que dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces yo le dije a los hermanos, vamos a celebrar la fiesta este año, amén. Aprendamos de todo lo que la Biblia nos dice, para no solamente para nosotros, sino para enseñarle a otros. Y entonces me dice un hermano, ¿y dónde se va a conseguir el cordero? Para tomar agua, mi hermano. No, y yo entiendo, porque ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Hay un montón de gente que quieren levantar la serpiente de bronce. Quieren sacrificar el cordero. Entonces, y como le digo yo, esto es muy hermoso, porque bíblicamente vamos a ver cómo usted y yo deberíamos de celebrar estas fiestas. El Padre las estableció, ¿sabe cuándo? En Génesis, cuando Él estaba haciendo todas las constelaciones, el sol, la luna y las estrellas. ¿Y sabe cuál es el motivo de estas fiestas? Darle gloria y honra al único que es digno, dice el libro de Apocalipsis, de abrir ¿qué? Los sellos, es el Cordero. Es la única razón. Nosotros no venimos a hacer religiosidad, pero estas sombras proféticas nos van a ayudar a algo. ¿Sabe qué? A que no se extravíe usted.
usted va a tener una base bíblica, no de chicho, no de parche, bíblica, para no extraviarnos bíblicamente. Porque dice la palabra que, ¿cómo se viste el enemigo? De ángel de luz. ¿Cómo se visten sus ministros? De justicia y demás parecieran. Pero usted y yo tenemos que tener este tema. Alguien dijo, pero yo ya me lo sé eso. Bendito sea Dios, qué bueno. Va a orar para las que no lo saben muy bien. Y vamos a orar porque tenemos, este tiempo es un tiempo especial. ¿Sabe con qué empezamos casi siempre Pascua? Pesach. Hay un llamado, y es el llamado de Elías, llamado de Juan el Bautista. ¿Y sabe qué es lo que dice Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Pero qué dice además? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice? Bautícense. ¿Y sabe que hay gente que quiere bautizarse? Amén. Hay adolescentes que quieren bautizarse. Pero lo primero vamos a enseñarles la sombra profética para que ellos entiendan la palabra. No solamente vamos al río, echarlos a todos, dale. No. Enseñémosles por qué el Mesías y este tiempo profético es tan importante. No es judaizar, mi hermano, no es judaizar. Es enseñarle a la gente lo que es Pascua. Es un tiempo especial. Venga, aproveche. Y vayamos en este camino. Yo siempre le digo, es el tiempo de caminar hacia Chabot. Ahora vamos a caminar a arrepentimiento. Vamos a ver qué es Pascua. Vamos a ver qué es primicias. Por qué es la levadura. Y qué deberíamos de hacer. Porque hay mucha gente que se confunde. Y dice, pero mi hermano, ¿dónde consigo las hierbas amargas? ¿Dónde las consigo las hierbas amargas? En la feria de Grecia no hay. Nos ubicamos en cosas que no son importantes cuando lo espiritual está aquí, está en la escritura. Amén. Vamos a ser como reyes y sacerdotes. Esta semana, tal vez, yo sé que usted la está leyendo todos los días, pero vamos a leer la palabra. Alguien decía, yo voy a escribirla toda. Qué bendición. Ahí está para que la escriba. Todos los mandamientos. ¿Por qué cree que el papá nos manda a hacer esto año a año? Yo no sé usted, pero a mí se me olvidan un montón de cosas. Y es bueno para poder repasar esto y llevarlos a las personas a una revelación y entiendan que el deseo de papá nunca va a ser que esos muchachos y que esos niños estén extraviados, de ninguna manera. El Padre nos dejó la escritura para que usted camine certero, derecho y entienda que lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. La Biblia lo está totalmente todo ahí. Amén. Vamos a orar para terminar.